Ciclos evolutivos y lo trascendente. Lo que la vida repite una y otra y otra y otra vez. La evolución no avanza en línea recta hacia ningún lugar. Avanza en ciclos de destrucción y de renacimiento y encuentra una y otra vez la misma respuesta. La pregunta de qué significa eso no la puede responder solamente la biología. La imagen que la mayoría de nosotros tiene de la evolución es la de una escalera. Desde una bacteria simple, subiendo un peldaño por peldaño, hasta llegar a formas cada vez más complejas, con el ser humano en la cima. Esa imagen es, según prácticamente todos los biólogos evolutivos, engañosa. La evolución no es una escalera, se mueve en ciclos, periodos de diversificación explosiva, interrumpidos por colapsos casi totales, seguidos de nuevos periodos de diversificación explosiva y una y otra vez durante más de 500 millones de años. Y hay algo todavía más intrigante. Dentro de esos ciclos, la vida parece redescubrir las mismas soluciones una y otra vez en las ramas de un árbol evolutivo que nunca tuvieron contacto entre sí. Ojos, ecolocalización, vuelo inventados de manera independiente más veces de las que la mayoría de la gente imagina. Ese doble patrón, ciclo de destrucción y renacimiento y soluciones que se repiten sin coordinación, plantea una pregunta que la biología puede describir, pero no puede responder sola. Hay algo trascendente en esa repetición. O es simplemente física y química actuando sin ningún propósito y somos nosotros quienes le imponemos un sentido que no tiene. Hoy vamos a recorrer distintas partes de esa pregunta y veremos si es que puede haber algo trascendente que pueda haber detrás de estos patrones. Hace 252 millones de años ocurrió un evento que los paleontólogos llaman, sin exagerar, la gran mortandad, la extinción masiva del final del periodo pérmico. Entre el 90 y 96% de las especies marinas del planeta desaparecieron, junto con una proporción enorme de la vida terrestre. Es, hasta donde se cabe, la extinción más severa en toda la historia de la vida compleja sobre la Tierra. Y sin embargo, desde ese colapso casi total surgió con el tiempo uno de los periodos de mayor diversificación evolutiva que se conoce. Los nichos ecológicos que quedaron completamente vacíos y abrieron espacio para que surgieran nuevas formas de vida. Entre ellas los primeros linajes que millones de años después darían origen a los dinosaurios. Hoy día también hay dinosaurios en cuerpos de humanos. Hay gente que se cree velociraptor o tiranosaurio. Pero bueno, 186 millones de años más tarde ocurre algo parecido. Aunque por causas distintas, hace 66 millones de años el impacto de un asteroide provocó la extinción de alrededor de 75% de las especies del planeta, incluidos todos los dinosaurios no aviares que habían dominado la Tierra durante más de 100 millones de años. De ese segundo colapso surgió otra explosión de diversificación. Los mamíferos, que hasta ese momento eran en su mayoría pequeños y discretos, se diversificaron con una velocidad notable en los millones de años siguientes, dando origen, eventualmente, a linajes tan distintos entre sí como los caballos, las ballenas, los murciélagos, los primeros primates, los macacos, la yegua, todas esas cosas. Este patrón colapsó casi total, seguido de una explosión de forma nueva. No ocurrió una sola vez. Ay, me molesta la nariz. Se repitió con variaciones al menos 5 veces a lo largo de la historia de la vida compleja. La biología tiene un nombre técnico para la segunda mitad de ese patrón: variación adaptativa, la diversificación rápida de la vida hacia nichos ecológicos que quedaron disponibles. Hay algo todavía más intrigante que los ciclos de extinción: la tendencia de la evolución a llegar de manera completamente independiente a las mismas soluciones en ramas del árbol de la vida que nunca compartieron un ancestro reciente. El ojo con forma de cámara, el mismo diseño básico que tienen los ojos humanos, evolucionó de manera independiente en los pulpos y calamares, que se separaron evolutivamente de la línea que lleva a los vertebrados hace más de 500 millones de años.
Según distintos estudios de biología evolutiva, este tipo de estructura ocular compleja evoluciona de manera independiente decenas de veces distintas a lo largo de la historia de la vida animal. Murciélagos y delfines ofrecen un caso todavía más sorprendente. Ambos desarrollaron por caminos evolutivos completamente separados la capacidad de ecolocalización, es decir, emitir sonidos y ver el mundo a través de sus ecos. Y cuando los investigadores comparan los genes involucrados en esa capacidad, encontraron algo notable. No solo llegaron a la misma función, sino que en varios casos llegaron a las mismas mutaciones genéticas específicas, de manera completamente independiente para lograrlo. Ay, de nuevo la nariz. Voy a estornudar. Este fenómeno, llamado evolución convergente, sugiere algo importante. Cuando un problema físico tiene una cantidad limitada de soluciones realmente buenas, la evolución tiende a encontrarla una y otra vez, sin importar en qué rama del árbol de la vida esté buscando. No es que la vida decida repetir una fórmula, es que las leyes de la física y la química limitan de manera real cuántas formas distintas puede tomar una solución verdaderamente eficaz. Frente a estos dos patrones, ciclos de destrucción y renacimiento y soluciones que se repitan de manera convergente, surge una pregunta que la propia comunidad científica responde en su gran mayoría, de una manera clara. No, estos patrones no implican que la evolución tenga una dirección o bien un objetivo. La selección natural, tal como la entiende la biología moderna, no tiene ninguna meta predeterminada. No busca complejidad ni aspira a nada, simplemente favorece en cada generación lo que sobrevive y se produce mejor en un entorno específico. La convergencia se explica bajo esta mirada no por ningún propósito oculto, sino por limitaciones físicas y químicas del universo. Hay sencillamente un número limitado de maneras realmente buenas de resolver un problema, de ver o de orientarse en la oscuridad. Pero existe también una lectura distinta formulada no desde la biología, sino desde la filosofía y la teología. El paleontólogo y sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, Sacrebleu, que trabajó activamente en investigación paleontológica durante la primera mitad del siglo XX, propuso una interpretación donde la evolución sí avanza con el tiempo, hacia niveles crecientes de complejidad y de conciencia. El proceso que llamó complejización y que describió como un movimiento del universo entero hacia lo que llamó el punto omega, un estado final de máxima complejidad y conciencia unificada. Es importante decir con toda honestidad que la propuesta de Teilhard de Chardin nunca fue aceptada como ciencia por la comunidad de biología evolutiva. Se la considera una interpretación filosófica y teológica, no un hallazgo científico verificable, que sin embargo sigue siendo hasta hoy una de las formas más influyentes en que alguien con formación científica seria, bueno, no sé si seria, yo diría como del sistema científico como rígido tradicional, intentó tender un puente entre la evidencia de la evolución y una búsqueda de sentido trascendente. Ninguna de las dos posturas es, en el sentido estricto, falsificable de manera completa por la otra. Una describe el mecanismo con evidencia sólida y no encuentra necesidad de un propósito. La acepta el mismo mecanismo, le añade una capa de sentido a la ciencia, por diseño no está preparada para confirmar ni para descartar. Más allá de la biología, sin necesidad de resolver la pregunta filosófica del segmento anterior, hay algo que en estos patrones que resuena, incluso a nivel puramente metafórico con la experiencia humana. Las personas también atraviesan en su propia escala colapsos que en el momento se sienten totales. El final de una relación, temas de salud, no sé, mudanzas, whatever. Y muchas veces solo después, con el tiempo suficiente, aparece algo parecido a una radiación adaptativa, personal. Forma nueva de vivir, de vincularse y trabajar que no habrían existido si ese espacio no se hubiera vaciado primero. Y eso no es una prueba científica dada, sería un error tomar un patrón biológico y presentarlo como garantía de que toda pérdida humana termina bien. No termina bien necesariamente, ni siempre.
Pero como metáfora, como resonancia entre dos escalas completamente distintas de tiempo y de vida, el patrón es honesto. En la historia de la vida en la Tierra, el fin de algo dominante casi nunca fue, en verdad, el final de la historia. Fue, la mayoría de las veces, el comienzo de un capítulo que nadie hasta ese momento podía anticipar. Bueno, esta historia se llama El árbol que ya había muerto una vez. En un bosque muy antiguo, un árbol joven le preguntó una vez a uno de los más viejos del lugar cómo había logrado sobrevivir tantos siglos. El árbol viejo respondió que, en realidad, no había un solo árbol contando esa historia. Le explicó que generaciones atrás un incendio había arrasado por completo ese mismo bosque y que del árbol original solo había quedado una raíz enterrada, aparentemente muerta, bajo la ceniza. De esa raíz, dijo el árbol viejo, crecí yo. No soy el mismo árbol que ardió, pero tampoco soy completamente distinto. Soy lo que esa raíz pudo volver a ser, con la forma que las nuevas condiciones le permitieron tomar. El árbol joven preguntó si eso no le daba miedo, saber que en cualquier momento podía volver a ocurrir un incendio así. Le tuve miedo durante mucho tiempo, respondió el árbol viejo, hasta que entendí que no puedo controlar si el fuego vuelve. Lo único que puedo controlar es que tan profunda dejo mis raíces mientras tanto. ¿Para qué? Si alguna vez todo lo demás se quema, quede algo capaz de volver a empezar. Lo que sobrevive a un colapso, ya finalizando la historia, lo que sobrevive a un colapso casi nunca es exactamente lo mismo que había antes. Y sin embargo, tampoco parte completamente de cero. Hay algo, una raíz, una estructura profunda, que conecta lo que fue con lo que todavía puede llegar a ser. La vida en este planeta se movió durante más de 500 millones de años, en ciclos de destrucción casi total y renacimiento explosivo. En cada ciclo encuentra una y otra vez, sin ponerse de acuerdo consigo misma, la misma solución ingeniosa a los mismos problemas. La ciencia puede describir ese patrón con una precisión asombrosa, lo que no puede hacer porque no es su trabajo ni su herramienta, es decir, si ese patrón significa algo más allá de sí mismo. Esa pregunta, si hay algo trascendente detrás de cada repetición, o si somos nosotros quienes le encontramos sentido a un proceso que no lo tenía, sigue abierta y probablemente seguirá abierta durante mucho tiempo más. Bueno, en caso de cualquier persona que próximamente o esté atravesando eventualmente quizás algún incendio, ¿te acuerdas de que la historia de la vida en este planeta entero es, en el fondo, la historia de algo que se quema y que después casi siempre encuentra una forma de volver a crecer? Porque a veces entender un patrón más grande que nosotros es lo único que hace falta para animarse a dejar otra vez raíces profundas. Tus raíces, ¿cómo diría o describirías que son?